Dice la palabra del Señor. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Leí de la Nueva Traducción Viviente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Dígale a alguien, a ti Dios te dio un don. Dígale a alguien, si no te da, dígaselo usted mismo. A ti Dios te dio un don, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos has dado de predicar esta palabra. Espíritu Santo, no te pido que me quites, sino que me uses, y toda la gloria y toda la honra de lo que habrá de continuar ocurriendo aquí en esta mañana te pertenece única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, papá, porque con mucha humildad estamos en tu presencia, cumpliendo con el llamado y nuestra responsabilidad de predicar la palabra del reino de los cielos en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntate si puede y si quiere. Las últimas 3 semanas hemos estado hablando, y como vimos aquí en la Biblia, en 1 Corintios 12, versículo 7, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones espirituales no son para yo enriquecerme, no son para yo hacer un show, no son para yo lucir que soy la persona más espiritual, porque una de las cosas que yo te he venido enseñando durante las 3 semanas anteriores, y puedes ir a Facebook, que están las prédicas ahí los últimos 3 domingos, donde te he estado enseñando, y mi esposa en la clase lo confirma también, y nosotros no, al igual que con los otros predicadores, yo no me pongo de acuerdo con nadie de lo que vamos a hablar, pero hemos estado enseñando durante los últimos 3 domingos de que no podemos medir a la gente por el don, sino que se mide ¿por qué? Por el fruto. Y el fruto no es otra cosa que la evidencia. O sea que podemos tener gente que hable lenguas angelicales, podemos tener gente que profetice, podemos tener gente que exhorte, podemos tener gente que tenga discernimiento de espíritu, podemos tener gente que eche fuera demonios, podemos tener mucha gente haciendo muchas cosas hoy en día en la iglesia, y eso no es evidencia. Óigame bien, no es evidencia ni de que la persona es espiritual, ni que camina con Dios. Lo que la Biblia te enseña que evidencia a una persona, que es el fruto, y el fruto es el testimonio. Y tenemos nosotros como creyentes que dejar de seguir a la gente. No nos podemos impresionar, no podemos cambiar nuestra manera de pensar, porque usted ve una persona, que he usado el mismo ejemplo por los últimos 3 domingos pasados, y lo puede buscar en la página de, ¿verdad?, de las redes de la iglesia, para que usted vea que estoy diciendo la verdad. Usted puede ver a alguien que baje fuego del cielo, como hacía el profeta Elías. Usted puede ver un profeta en este tiempo que hable una palabra certera. Mira, hermano, puede venir quien venga, puede usted encontrarse el que sea, cualquier persona en que sea, y si no te da fruto, no aceptes lo que te dice. Porque yo creo que este tiempo la iglesia tiene que madurar. Y de la única manera que tú y yo maduramos es cuando dejamos de seguir a la gente por los dones. Tiene un don de ciencia, una palabra de sabiduría espectacular, pero ¿qué hace en su vida privada? A mí no me... Y yo te he hablado de, yo como pastor, he tenido instancias que me constan, porque las he tenido que manejar. Desde que mi esposa y yo somos pastores, ¿en qué año? Yo lo he dicho aquí 1000 veces. Desde el 2004 ella y yo estamos pastoreando. Porque es más fácil citar el año que sacarte la cuenta. Para mí, sácala tú la cuenta, no seamos vagos. Desde el 2004 para acá que empezamos a pastorear jóvenes en un proceso de formación. Porque no se cree que yo llegué de paracaídas. Yo me tuve que chupar 17 años en la misma iglesia. ¡Woo! Formándome, y muchas ocasiones sentado, escuchando, formándome. Hoy día todo el mundo quiere el bejuco, el micrófono. ¿Y por qué? Porque la iglesia persiste
e insiste en seguir a la gente por las manifestaciones de los dones. Que mucho tenemos que aprender. Cuando la propia Biblia te dice en Mateo, nunca te conocí. Pero Señor, si es que en Mateo 7:21, por si acaso, 21 al 23, que lo hemos predicado, está eso de los últimos 3 domingos. Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre yo sané enfermos, hice grandes cosas. Y el Señor en el día del juicio te va a decir, nunca te conocí. Porque con la boca decías una cosa y en lo secreto hacías otra. Tú sabes una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo, te digo algo, que en el día del juicio final, tú vas a estar solo. Tu pastorcito no va a estar allí. Tú y yo vamos a estar solitos. Mire, delante del trono ahí. Y el Señor nos va a pasar la película en high definition. Y si somos puertorriqueños que les encanta echarle la culpa a otros, que usted le va, ay, que ese pastor, mire, ese pastor de Luquillo me caía tan sangrón. Ay, es que no soporto a la pastora Brenda. Se cree muy sabionda. ¿A quién tú le vas el día del juicio? Que tú vas a estar solo allí o sola. Vamos a estar todos. No piensa usted que usted va con la familia. No piensa usted que usted va con los panas de la escuela. No piensa usted que usted va con los coros de Los Ángeles. El día del juicio, tú y yo vamos a estar allí solitos, de pie delante del Señor. Y nos van a preguntar. Y tenemos que tener cuidado. Porque mira, búscate Mateo 7, 21 al 23. Yo tengo la intención de ser bien breve hoy. Mateo 7, 21. Y como la pastora me tumbó media hora, pues yo le voy a tumbar a usted media hora del café. Así que no pelee conmigo, pelee con ella. Mateo 7, 21 al 23. Mira, no todo el que me llama, lo tienen mis amados, lo tienen. No todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Óigame, al reino de los cielos, dice Jesús, un principio hermenéutico que yo siempre te he enseñado. ¿Cuál es? A ver si te acuerdas. Que las palabras de Jesús recogidas en los evangelios van por encima que cualquier otra palabra que recoja cualquier libro de la Biblia. Van por encima. Eso yo solo digo para mis colegas estudiantes de ciencias bíblicas que dicen que Moisés nunca existió. Jesús hace referencia a Moisés en los evangelios. ¿Okay? Pero eso te la dejo ahí. Entonces, las palabras de Jesús van por encima. Gracias, mamá. Van por encima de cualquier palabra humana, de cualquier intérprete, de cualquier comentarista bíblico, de cualquier interpretación que tú o yo podamos tener. Jesús dice bien clarito, dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí no dice que en el reino de los cielos van a estar los que más lindo canten. Ahí no dice que en el reino de los cielos van a estar los que mejores prediquen. Ahí no dice que en el reino de los cielos van a estar los mejores que den clase bíblica. Ahí no dicen que en el reino de los cielos van a estar los que las lenguas más espirituales, más lindas que hablen. Shika, manda, jeba, los que hablan hebreo. A que tú te crees, Dios mío, pero ¿qué es esto? Esa persona habla hebreo, habla árabe. Tú puedes hablar las lenguas que sea, tú puedes caminar con los ángeles. Y él dice ahí que en el reino de los cielos el que va a estar va a ser el que haga la voluntad. ¿De quién? ¿De quién? Léelo, yo no me estoy inventando. La voluntad del Padre. Tú quieres llegar al cielo. Tú tienes que menguar la voluntad tuya y tienes que dejarle hacer lo que te da la gana. Y si Dios te mandó a hacer algo, tú tienes que asegurarte de hacer la voluntad del Padre. Y te voy a decir algo más. No es la voluntad del Padre que tú crees. No es la voluntad del Padre que tú quieres. Es la voluntad que el Padre en su soberana gracia escogió para ti.
El problema es que mucha gente no sabe. Muchas vidas están en desorden. Mucha gente con un potencial. Hermano, Cristo viene pronto y hay gente perdiendo el tiempo en bobadas. Y no acabamos de ver lo que está pasando. Ayer Brenda y yo hicimos algo bonito que hacía tiempo no hacíamos. Nos fuimos al Viejo San Juan tempranito en la mañana y dijimos, vamos a ir a desayunar en una panadería que yo ni sabía que existía, que se llama La Mallorca. Se la recomiendo a todo el mundo. Hace una cosa espectacular allí. Bien bonito el sitio. De hecho, Brenda le preguntó a la señora, yo no me atreví, Brenda le preguntó, diga, pero yo he pasado por aquí 1000 veces y nunca los he visto. ¿Ustedes han estado allí? La señora se les quedó mirando y dijo, nosotros llevamos 69 años aquí. Y yo le dije a Brenda, toma, para que siga preguntando. La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? Por más de 40 años que hemos pasado por aquí, no habíamos comido allí. Y yo veía a la gente subiendo para el morro con las gafas para ver el eclipse. Y todo el mundo con el eclipse. Y todo el mundo con el eclipse. Y el eclipse para aquí y el eclipse para allá. Y no basta con los sensacionalistas en las redes que dicen, eso es una señal nueva de que le están metiendo. Israel le va a meter caña. Entonces es como está el disparatero en las redes. ¿Ustedes cuántos eclipses han habido? La Biblia dice que habrán señales en los cielos. Pues eso es una señal. Cuando usted ve un eclipse, aparte de gozarse por la hermosura de la creación de Dios, que el sol y la luna se convergen y hay una sombrita y lo más interesante, acuérdese que la Biblia dice que van a haber señales. ¿Qué señal es esa? De que Dios gobierna y de que Dios es soberano y que la creación se somete a Él. Y yo decía, pero ¿cuál es el interés por la vaina del eclipse? Mejor métete en la escritura, porque más importante, el día del juicio, Dios te va a preguntar, ¿fuiste a ver el eclipse? El día del juicio, Dios te va a preguntar si fuiste a ver el eclipse. ¿Qué le vas a decir? Ay, no compré las gafas, se me olvidó. El día del juicio te van a preguntar y me van a preguntar a mí, ¿hiciste la voluntad del Padre? Porque Jesús lo dice ahí, ¿hiciste la voluntad del Padre? ¿Qué tú le vas a contestar? Yo le voy a decir, estuve predicando, fui pastor. A mí Dios me llamó a congregarme en Luquillo y yo hice la voluntad del Padre. ¿Y tú? Bueno, no se me arremille porque esto está empezando. Yo le dije que iba a ser bien breve. Este es el repaso. Te dice, en el día del juicio, estoy aquí en Mateo 7, 21 al 23. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. Lo primero que hace la Biblia es citar uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Dice, profetizamos en tu nombre. ¡Wow! La primera excusa que las personas le ponen ahí en Mateo es uno de los 9 dones del Espíritu Santo y es el don de profecía. No está hablando de profetas de oficio, don de profecía. Profetizamos en tu nombre. ¿Cuál es la fijación que tenemos con eso? Allá va una persona y profetiza certero, allá voy a buscar y me voy a meter en cuanto culto haga esa persona y campaña. Y mira lo que dice después. Expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros. El segundo, expulsamos demonios en tu nombre, es una de las 13 comisiones que el Señor le dio a la iglesia, que decía, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Verdad que sí que yo te lo dije? Y también tiene que ver con uno de los 9 dones del Espíritu, que tiene que ver con discernimiento de espíritu. O sea que esa conversación que el Señor está narrando ahí, está hablando de gente que son iglesia, que estaban llenos del Espíritu Santo. Óyeme bien. Esto es bien peligroso porque hay gente que está lleno del Espíritu Santo y está lleno de la carne también. Y entonces el Espíritu Santo le dice, no, ahí no, que yo quiero aquí, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer esto aquí, yo voy a pintar aquí, yo voy a jugar aquí, yo voy a correr aquí, yo voy a hacer esto aquí, yo voy a trabajar aquí. Y el Espíritu Santo le dice, no haga eso. No, es que aquí es que. Así que la segunda excusa que le dan al Señor tiene que ver con otro de los dones del Espíritu Santo y tiene que ver con la gran comisión. Y mira la próxima. E hicimos muchos milagros en tu nombre.
Otro de los dones del Espíritu Santo que hemos estado estudiando. ¡Qué casualidad! A uno, la capacidad de hacer milagros. ¡Qué casualidad que las 3 excusas que le pusieron al Señor en el día del juicio para justificar su entrada al reino de los cielos tenía que ver con la manifestación de los dones del Espíritu Santo? Tengamos cuidado, porque en la vida podemos estar manifestando los dones del Espíritu Santo y con todo y con eso la gente se puede ir al infierno. Hermano, esto es bien duro. Ahí Jesús está hablando de una manera tan clara a la iglesia. Esto no tiene que ver con los judíos, a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia: estamos jugando con fuego. Y si seguimos jugando con fuego, nos vamos a quemar. Las 3 excusas que le pusieron a Jesús, las 3 están relacionadas con los dones del Espíritu Santo. Por eso es que yo te digo, profetizar lo puede hacer cualquiera que fluya en el don del Espíritu Santo, por inspiración y revelación del Espíritu Santo. Y tú sabes cuántas veces ha salido en la historia profetas que han profetizado y han llamado gente por su nombre y les han dicho cosas, y a la misma vez están con mujeres o con hombres en adulterio, en fornicación. O eso nada más lo he visto yo, hermano. Eso nadie me puede decir a mí que usted no le ha dado una lectura a los periódicos virtuales y usted no ha visto. El último fue un profeta bien conocido, puertorriqueño, que me voy a reservar su nombre, porque en un momento dado yo era ignorante. Yo fui ignorante hasta que me choqué con la verdad de la Biblia. Y aún siendo pastor, ese profeta vino a Puerto Rico y fue a una iglesia, y yo le dije a mi pastora: vamos para allá. Y ella, bendito, en misericordia, fue conmigo y fuimos un grupo a verlo, como si yo fuera a ir a ver allí a YouTube, a Michael Jackson, a quién más, a Chayanne, para que no se me ofenda a nadie, a Luis Miguel. Y yo fui, ¡wow! ¡Qué cosa brutal! Y el tipo, mientras profetizaba, tenía un amante. Y dejó a la mujer y se casó con una muchacha más joven. Y la mujer salió al medio y presentó evidencia que el tipo estaba en adulterio. Pero hermano, como Dios lo usaba, lo llamaba a la gente por nombre, apellido, dirección, le mencionaba los nombres de los hijos, y la gente: ay, Dios mío, yo quiero ser así, yo quiero que Dios me use a sí mismo. Y yo de tonto, de ignorante, en aquellos años, de ignorante, hice que gente fuera conmigo, ir a verlo, careciendo de todo discernimiento de Dios, porque en aquel tiempo yo me impresionaba por los dones. Ya no. Tú puedes profetizar y puedes, mire, es más, tú puedes andar con un ángel a la izquierda y un ángel a la derecha, y yo puedo ver los ángeles, yo te puedo ver profetizar, yo te puedo ver sanar gente, yo te puedo ver resucitar muertos, yo te puedo ver echar fuera demonios, yo te puedo ver tener una sabiduría profunda, yo te puedo ver fluir en el don de ciencia. Pero cuando yo no te miro por eso, yo miro lo que hay detrás de ti. Y si yo no veo testimonio en tu fruto, nada de lo que tú hagas o me digas me impresiona. Porque cuando yo me choqué con esta palabra, que Jesús tuvo que bregar conmigo en Mateo 7:21, y yo dije: ¡a rayos! Yo me tuve que humillar. Porque hay gente fluyendo en los dones del Espíritu Santo y están fuera del reino. ¿Qué significa? Que si no se arrepienten, se van al infierno. Ese mensaje fuerte a la gente no le gusta. Pastor, pero ¿por qué mejor tú no me predicas de los empleos nuevos y de los chavitos que me van a llegar? Yo no tengo problema, yo creo en la prosperidad, yo creo en la bendición. Pues la palabra dice: bien, somos bienaventurados, ¿verdad? Porque la expectativa de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera el alma. ¿Para qué yo te prefiero que no tengas empleo y estés arrepentido, a que tengas empleo y estés perdido?
Mira, dice, pero yo le responderé. Ahí no me llame el día de juicio porque yo no voy a estar allí. Yo tendré el mío. Y yo tendré que responder por lo mío. Usted responde por lo suyo. Cada vez que usted habla mal de un hermano de la iglesia, ¿me meto ahí o no? No creo. Cada vez que usted habla mal de un hermano de la iglesia, ¿tú sabes qué? Usted le va a tener que dar cuenta a Dios. Yo le voy a tener que dar cuenta a Dios por todas mis acciones y mis pensamientos y todo lo que yo he hecho y he dejado. Yo le voy a tener, porque nos creemos en la iglesia somos muy santurriones y en la calle a veces somos bien diablones porque nos creemos que lo que hacemos Dios no lo ve. Y esto no tiene que ver con gente apartada. Esto no tiene que ver con el que está tibio, no. Jesús le está hablando aquí. En Mateo 7, Jesús le está hablando aquí a los que caminan casi por encima de las aguas. A la gente que fluyen los dones del Espíritu Santo, que están llenos del Espíritu Santo y llenos de pecado. Y esto no tiene que ver, hermano, esto es bien. Mira, yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Fíjate esto. Dale para atrás. Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. No el que hace la voluntad, el que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el que hace la voluntad del Padre y el que verdaderamente la hace? Te doy cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Hacer la voluntad del Padre es predicarle a las vidas para que se salven. Hacer la verdadera voluntad del Padre es predicarle a las vidas, pero vivir una vida de integridad, que mi vida en privado respalde lo que yo digo con mi boca. Y te dice, no todo el que me llame entrará en el reino de los cielos, solo entran aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y al final del verso él dice, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Te voy a decir una cosa, nosotros tenemos un problema bien grande. Tenemos un problema bien grande, mis amores. Bien grande. Porque hacer la verdadera voluntad de Dios no está fácil. Y tú sabes que la Biblia dice que no hacer la voluntad de Dios equivale a violar la ley de Dios. Punto. Nos guste o nos disguste, eso es lo que dice la Escritura. Así que habiendo dado esa brevísima introducción, nosotros hablamos también de las 13 comisiones, que no eran, perdóname, hablamos de los 9 dones que está en 1 Corintios 12, 8 al 10. Hablamos de los 9 frutos del Espíritu que está en Gálatas 5, 22 y 23. Hablamos de las obras de la carne que están en Gálatas 5, 19. Hablamos de la gran comisión, que cuando tú miras los 4 evangelios, Mateo, esa gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura se rompe en múltiples acciones. Y hay por lo menos 13 acciones que yo te expliqué el domingo pasado. Si no estuviste, búscalo en la página de Facebook de la iglesia. Si no te has hecho si no te has hecho amistad de nosotros porque tienes miedo a que el pastor te averigüe la vida, déjame aclararte algo. Yo no me meto en las páginas de nadie para averiguarle su vida. No tenga miedo. ¿Está bien? Porque antes teníamos un fanpage y ahora tenemos un friends page. Y tenemos sobre 3,000 personas que se han conectado con nosotros. Así que hay mucha gente que no se atreven porque, espérate, me retrata en bikini. A mí no me importa si tú te retratas en bikini. La que está en bikini eres tú, no soy yo, ese es asunto tuyo. A mí no me metan en esos líos. Y entonces, la gran comisión se rompe entre, hermano, es que ustedes me provocan. ¿Usted ve? Ustedes me cucan. La gran comisión se rompe en 13 acciones o verbos de acción. Y vimos que en Mateo hay 4, en Marcos hay 5, en Lucas hay 3 y en Juan hay 1. Yo te las expliqué ya, las busca. Y hoy quiero hablarte de los 5 ministerios. Acuérdate, 9 dones, 9 frutos, 13 comisiones, 5 ministerios.
Y usted podrá preguntarse, ¿qué tienen que ver los ministerios con los dones y con el tema, ¿verdad?, de que estamos equipados? Bueno, porque como pueblo de Dios, Dios nos ha capacitado y nos ha equipado no solamente con dones, con los dones del Espíritu, nos ha equipado para poder dar fruto, que a través de los frutos del Espíritu yo ministro a otros. Yo prefiero que la gente ministre con el fruto más que con el don. ¿Tú sabes por qué la gente no quiere saber del evangelio en la calle? Sigue pensando que es por el diablo. La gente no quiere saber del evangelio en la calle por culpa de nosotros mismos. Porque hay gente que no se quiere someter a la verdadera voluntad de Dios. No es solamente hacer lo que Dios quiere que yo haga, sino que hacerlo bien y dar fruto. ¿Ok? Esa te la dejo ahí. Vayamos un momentito ahora a hablar rapidito de los 5 ministerios, y eso lo encontramos en Efesios, capítulo 4. Si va conmigo un momentito ahí, se lo voy a agradecer. Dios es bueno, ¿verdad? Por lo menos. Y mi esposa también leyó parte de esta escritura, si no fue completa. Efesios capítulo 4, versículo 7. Y yo pues me di a la tarea de buscar unas breves notitas sobre estos ministerios, porque no quería solamente predicarte. Creo que en la parte 1 te dije que me iba a poner, tengo el sombrero de pastor, pero me pongo el sombrero de maestro. Déjame aclararte algo otra vez, por si te lo perdiste. Todos los pastores somos maestros, pero no todos los maestros son pastores. Cuidado, mucho cuidado. No confundamos una cosa con la otra. Bueno, ahí se las dejo. Y Efesios 4, verso 7. ¿Lo tienen, mis amados? Vamos para encima. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Tú sabes que Cristo está, dice ahí, en la totalidad del universo. Tú sabes que Cristo está, la presencia de Cristo está en sitios buenos y en sitios malos también. ¿Cómo? Claro, el Espíritu Santo está en todas partes. La presencia de Dios está en todas partes. Dios mira toda la tierra. Dios observa todo. Dios, no hay nada que le podamos esconder. ¿Acaso alguien se puede esconder en una cueva más profunda de Calle? Dios, yo no sé si la de Calle es la más profunda aquí, pero en una de las cuevas. O irse ir al monte allá bien alto y esconderse de Dios. Nadie puede. No podemos. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes, ¿qué dice su Biblia? Dones a la iglesia. Efesios 4, 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo quiero decirte y recordarte que los ministerios que están recogidos en Efesios, los 5 ministerios, son dones. Y yo te enseñé desde la primera parte, hace 3 domingos atrás, lo que significaba un don en el Espíritu. Y yo te dije a ti que el don viene de la palabra griega charisma, que es carisma. Y el carisma, dice la Biblia, que es un regalo.
O sea, que los 5 ministerios son dones, entiéndase, regalos que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Oye bien, y el propio Pablo nos dice que los 5 ministerios están activos en este año, hoy 15 de octubre del año del Señor 2023. Los 5 ministerios están en pleno funcionamiento. Y usted va a decir, pero pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Porque Pablo te lo dice. Mira, vamos a buscarlo. Te dice en el verso 12, ellos tienen, hablando de los 5 ministerios, Efesios 4:12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, te lo voy a leer de nuevo. Los 5 ministerios tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¡Qué mamey! Hay mucha gente por ahí que quiere trabajar, que quiere preparar y enseñar y capacitar, pero no se quiere someter al fluir en los 5 ministerios si es que tiene llamado a alguno de ellos. Mira esto. Verso dice, para preparar al pueblo de Dios. Yo como pastor tengo la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, que es la iglesia. Y Dios me llamó a mí a bregar con esta. Y yo me tengo que quedar en esta, trabajando aquí hasta que Dios me mueva, abrir otra obra que viene en camino. Y mientras Espada de la Victoria, ¿verdad? Dios me mantenga ahí, yo seguiré trabajando y preparando la obra. Es mi responsabilidad. Yo no puedo estar preparando otras iglesias, otras obras que Dios no me ha encomendado. Yo puedo ir y predicar y Dios me usa a cualquiera de ustedes. La hermana Lourdes tiene un evento que va a predicar por ahí pronto. Así que nos usa, a los pastores nos usa. Ya todo el mundo los usa. El Espíritu Santo, esto no es como que me tiene que usar a mí nada más. Ya yo te he venido enseñando los 3 domingos anteriores que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Y dice, es decir, el cuerpo de Cristo, verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Vamos aquí a romper este versículo 13 en par de pedazos. Dice, este proceso continuará. O sea que Pablo le llama a los ministerios un proceso. Me meto ahí, me voy a meter unos minutillos nada más, bien brevecito. Los 5 ministerios son un proceso. Eso quiere decir que si tú tienes un llamado a alguno de los 5 ministerios, tú tienes que ser procesada, tú tienes que ser procesado. Te lo voy a repetir. A ti Dios te llamó a ser pastor. A ti Dios te llamó a ser maestro o maestra. De ahora en adelante, cada vez que yo me refiera a un ministerio en términos masculinos, se va a sobreentender que aplica a la mujer también. ¿Estamos claros? Para no estar yo gastando voz de más. Porque en esta casa nosotros no discriminamos contra la mujer. Nosotros creo, como pastor cabeza de la iglesia de Jesucristo, como pastor líder de esta iglesia, de que aquí la mujer tiene capacidad y puede ejercer ministerio cualquiera de los 5. ¿Ok? Estipulado eso. Si Dios te llamó a ser pastor, si Dios te llamó a ser apóstol, si Dios te llamó a ser profeta, si Dios te llamó a ser maestro, si Dios te llamó a ser evangelista, no te creas tú que esto es, Dios me llamó a ser pastor y ahora yo controlo mi vida, yo digo dónde yo voy a pastorear, yo digo cuándo yo voy a pastorear y yo hago lo que a mí me dé la gana. ¿Quién te dijo eso? Porque la Biblia dice que es un proceso. Mírate esto, te lo vuelvo a leer. Dice, ese proceso, hermano, tú y yo tenemos que ser capacitados, procesados, preparados. ¿Qué tú te crees? Que si yo no hubiese sido procesado, capacitado, en silencio, en paciencia, yo no pudiera estar de pie delante tuyo hoy, predicándote ni enseñándote. Te lo he dicho 1000 veces. ¿Tú sabes cuántas personas se me acercaron? ¿Cuánta gente se me acercó a mí cuando yo no había sido ordenado pastor y se pasaban pastor y pastor para aquí
y pastor para allá, y pastor para aquí. Y me decían, ¿en cuándo te van a ordenar, pastor? Así mire, es que usted tiene que tener el oído claro cuando el diablo es el que te habla. Y eso es una de las preocupaciones grandes que yo tengo. Hay gente que se cree que está escuchando la voz de Dios, lo que está escuchando la misma voz del diablo. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Pero cuando yo quiero que tú reflexiones el día del juicio. Cuando estemos todos delante de la presencia del Señor y Jesús te pregunte, ¿dónde ejerciste el don? No, es que yo escuché tu voz que me dijo que el don, yo me tengo que ir a bautizar 3 veces, porque es que yo escuché la voz tuya. Mira, hermano, usted me conoce a mí que yo no le doy mucho color al diablo, honestamente. El diablo está ahí. Hay que estar, mire, con las antenas ready, ¿no? ¿Verdad? Que no vaya a ser que las acechanzas te hagan tropezar. Pero yo no le doy mucho color al diablo. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tú sabes cuando es Dios el que te habla. Porque cuando Dios te habla, Dios no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5 bocas. Dios te habla una cosa. Y a mí Dios me llamó en octubre del año 95. Perdón, fue el 97 fue que me casé. En el 95. Y Dios me habló clarito en medio de un servicio de domingo. Y yo tenía, válgame Dios, yo me convertí en agosto, verano, por un par de meses. No, yo llevaba más tiempo, perdón, me confundí. En el 95 fue que me convertí. En el 97 fue que Dios me habló. Y me dijo, este es el nombre de la iglesia. Y yo lo anoté. Y toda cuánta gente venía a querer sacarme del propósito de Dios. Hubo hasta gente, líderes, que me decían, vente conmigo que voy a abrir una iglesia. Y yo le decía, si me lo vuelves a decir, se lo voy a decir al pastor que estaba abriendo una iglesia escondido. Acuérdate lo que te expliqué hace un par de domingos atrás. El que te viene a sonsacar o el que te viene a traer chisme es porque te ve igual que él. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Tú sabes cuántas veces Satanás trató de que yo abortara el proceso? A mí una vez me habló un profeta con los ojos cerrados. Aprendí a mí. Bueno, ya traje el ejemplo, pero esto es otro ejemplo. Esto es otro ejemplo de por qué uno tiene que tener cuidado con los dones que se mueven por ahí. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque yo me acuerdo, estábamos en un servicio que nos invitaron. Yo creo que fue en Bayamón, ¿verdad, negra? Hace un montón de años. El 2005, fue como para el 2006, por allá abajo. Sí, como para el 2006 fue. Saque cuenta, ¿hace cuánto ya? Hermano, y allí Brenda y yo llegamos a aquella iglesia con un grupo de personas que nos habían invitado. Ah, sí, porque Brenda y yo éramos pastores jóvenes, ya me acordé. Y en ese tiempo, pues, ¿verdad? Nos invitaron y fuimos. Dábamos con unos jóvenes que iban a tomar una parte y había un hombre que estaba arrodillado orando, con los ojos cerrados. No hizo más que nosotros entrar. El hombre se levantó la cabeza con los ojos cerrados y empezó a escanear. ¡Fup! Un don poderoso. Hermano, poderoso. Diga poderoso, poderoso. Óigame, y nos trae una palabra, Brenda, con los ojos cerrados. Porque el tipo se levantó caminando con los ojos cerrados y fue donde nosotros. Y todo el mundo, ¡wow! Es un vidente de Dios, ese tipo, ese es Elías que está aquí en la tierra, Elías, ese es Elías. Y nos trae una palabra profética sin conocernos. ¿Ah? Que aquello, hermano, tembló la tierra. Y la tierra volvió a temblar cuando después averiguamos que el tipo hacía películas porno homosexuales. ¡Woo! ¿Ah? Ahora dije, yo voy a buscar ahora en la internet a ver quién es. Póngase a buscar para que le salga una imagen fresca, para que usted vea por presentado. ¿Ah? Porque te estoy diciendo que no te dejes llevar por eso.
Nos trajeron una palabra, que aquello fue una palabra poderosa, porque confirmó todo. ¿Y qué yo hice? ¿Salí corriendo? No, porque no era mi tiempo todavía. Que yo sabía que iba a abrir iglesia, sí, pero no era mi tiempo todavía. Una cosa es el llamado al ministerio que Dios te dio y otra muy distinta es el tiempo. O sea, Puerto Rico, yo no me acuerdo, hace años que no sé, pero en los 90, altitos ya, los 90 altos, se hizo una investigación en Puerto Rico a ver cuántas iglesias había. Yo te voy a decir, vamos a ponerlo para el año 2000. Hace 23 años atrás. 23 años atrás habían alrededor de 4,000 iglesias cristianas. Olvídate de las iglesias de vudú, de ahí. Eso no es. 4,000 iglesias en este cantito de tierra. Y yo siempre me preguntaba cuántas de esas 4,000 eran divisiones. No, porque aquí esto es, hermano, que esto es la cañona. Cuando Dios me dice que voy a ser pastor, yo decido, yo hago, yo me muevo. Y ¿sabes cuánta gente? Pastor, Dios, me voy porque Dios me llamó a ser pastor. ¿Y qué usted quiere que yo haga? ¿Que lo agarre por la patilla o por la oreja? Bueno, tú estás fuera del orden, pues si te quieres ir, vete. Así fue como nos pasó a nosotros cuando éramos pastores jóvenes. Allá se formó un revolú, no con nosotros, ¿verdad? Déjame aclarar. Allá hubo una gente que se levantaron y que se fueron a abrir una iglesia. En la iglesia donde yo me congregué por muchos años. Y en otros sitios nos hemos enterado. Pero entonces yo siempre me preguntaba, de esas 4,000 en hace 23 años atrás, ¿cuántas de esas 4,000 son iglesias que plantó Dios o que plantó el hombre? Porque en la experiencia de los 2 o 3 que me sacaron, para irme con ellos, oye, que te traen palabras lindas. ¿Sabes eso? ¿De cuántos profetas me hablaba a mí de cuchi cuchi? ¡Qué cosa más linda ese ministerio, ese llamado! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! Y eso es lo que nos encanta. Yo me siento tan bien cuando el profeta me habla, pero cuando te dice que está en pecado, yo me voy de aquí, yo no me siento cómodo aquí. Cuando el profeta te habla y te saca para afuera. Vamos a ir con la preparación. Verso 13. Los ministerios se tienen que procesar. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo estuve sentado procesándome? Procesándome. Es más, te voy a decir más porque ella misma lo ha testificado, mi esposa lo ha dicho aquí. Ella lo ha testificado. Hubo un momento dado en donde aquella comunidad de fe se puso cada vez más legalista en contra de la mujer y allí la mujer no podía predicar si no usaba falda, no podía ministrar si no usaba falda. Muchas veces yo predicando y Dios haciendo cosas, yo miraba a mi esposa, te necesito aquí, y no podía usarla porque la regla era que si tenía pantalones no podía. Y tú sabes lo más que nos dolió, que la gente que se levantó con voz acusadora, número 1 fueron mujeres y número 2 fueron de la misma iglesia, que fueron a llevarle quejas a los, porque la pastora Brenda está ayudando al pastor si ella se pone pantalones. Es un proceso. Y ella se lastimó, ella se afectó mucho y en un momento dado, ella misma lo ha testificado. Ella dijo, ya yo no aguanto más, me voy. Yo le dije, hold on, aguántate ahí. Yo tuve que ejercer mi rol como esposo, cabeza del hogar y como sacerdote. Tú sabes que el rol de sacerdote de la casa es más importante que el rol de marido. Yo tuve que llevarla a reflexionar y decirle, cuidado, porque un movimiento que hagamos en falso aborta el plan que Dios tiene para nosotros. Mujer sabia lo entendió. Dios tuvo que bregar con ella y Dios la sanó y la restauró. Y está al lado mío trabajando para la gloria del Señor. Incluso yo le dije, el ejemplo que yo le dije a ella aquel día en el carro cuando estábamos hablando, le dije, si Dios tiene que rajar el techo de la iglesia y meter su mano así, cogernos a los dos y sacarnos y llevarnos, Dios lo va a hacer. Pero no hay hombre ni mujer que detenga el plan y el llamado y el propósito que tú y yo tenemos, siempre y cuando yo me someta a la voluntad de Dios. De sometimiento te puedo hablar yo te puedo hablar de sometimiento.
Yo te puedo hablar porque yo siempre respeté, honré a quienes Dios puso para pastorearme. Nunca hablé mal de ellos. Nunca. ¿Sabes cuántas veces el diablo me decía, muévete, muévete, muévete? Y yo decía, pero es que Dios me habló a mí de otra cosa. Cuando tú estás claro lo que Dios te llamó, tú te puedes anclar donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque los ministerios, los 5, hay que ser procesados. Y el procesamiento toma tiempo. Aquí hay una persona que está en el liderato, que ocupa unos cargos ministeriales, que hace muchos años atrás, yo le dije, a lo mejor la persona ni se acuerda, yo le dije, desviar el avión. Tú sabes que un piloto que se monta en un avión y desvía la ruta del avión, aunque sea 1 grado a la izquierda, cuando está despegando, cuando está ya después que alcanza la altura, que se estabiliza el avión, entiéndase cuando las muchachas o los muchachos salen a repartir las cositas que usted y yo nos comemos en el avión. Eso es tan pronto el avión termina de ascender que como digo yo, que se plancha, que se queda quieto y va directo por ahí. En ese momento, si el piloto o la pilota, o quien sea, la persona que está piloteando, para que nadie se ofenda, mueve el compás del avión o la dirección 1 gradito a la izquierda, puede implicar millas de distancia de donde va a aterrizar. Y eso es lo que pasa con los 5 ministerios hoy en día. Que como yo me creo que el ministerio es mío, como yo me creo que mando yo, como yo me creo que yo soy el líder, que yo soy el jefe del ministerio que Dios me dio, y se nos olvida que la Biblia habla de que son dones, que son regalos. Que Dios te dio un ministerio, Dios no te lo dio, Dios te lo regaló. No por lo lindo, linda que tú puedas hacer, por su misericordia y por su gracia. Y de ese ministerio te van a pedir cuentas. Y Jesús, ya yo te lo expliqué en Mateo. Así que eso es un proceso. Te dice, para que lleve, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Verso 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos. La pregunta que yo siempre le tengo que hacer a usted, la iglesia, que también mi esposa creo que la hizo esta mañana, la iglesia, en la iglesia, todos alcanzamos la unidad en nuestra fe. ¿Verdad que no? Tú sabes que yo te hablé de las 4,000 iglesias. Ahora yo ni me quiero imaginar cuántas quedan. Porque después del huracán María, después de los terremotos, después de la pandemia, ¿tú sabes cuánta gente abandonó el ministerio? Y lo que la gente no sabe es que el que abandonó el ministerio nunca fue llamado al ministerio. ¿Tú quieres ver cuál es la mejor evidencia de que una obra es de Dios? La perseverancia, la permanencia. Porque imagínate tú que en la pandemia nosotros hubiésemos cerrado. Imagínate tú que en el huracán hubiésemos cerrado. Cuando celebramos el 10º aniversario, aquí pusimos fotos. ¿Cuántos se acuerdan? Habilitamos una carpa en el parking y allí dábamos los servicios. Y la gente traía botellitas de agua congelada. Yo traía, otra gente traía. Y el que no tenía agüita fría le dábamos. Y qué lindo nos veíamos, porque éramos muchos que excedíamos la carpa, la gente con su sombrilla, pero estaba allí. Porque la obra que es de Dios permanece. Permanece. Contra viento y marea. Y te dice, hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos maduros, bendito sea Dios. Los 5 ministerios, los 5 dones de los ministerios, eso va a estar ahí hasta que la iglesia alcance madurez. Mientras la iglesia se siga tirando unos a otros por bobería, no hemos alcanzado la madurez. Mientras sigamos discriminando contra la mujer por la forma en que se viste, porque use falda, porque use pantalón o porque se ponga pantalla, hermano, pero qué tontería más grande. Qué simpleza. Ahí no hay unidad en la fe. Ahí no hay unidad. Y conocimiento del Hijo de Dios, imagínese usted. No en todas las congregaciones se enseña la palabra. No. ¿Usted sabe por qué se ha metido cuánta doctrina extraña en la iglesia hoy en día? Usted se imagina tanta cosa. Yo me acuerdo una vez que nosotros estábamos con los jóvenes
y usted me escucha mucho hacer referencia a los jóvenes, porque los ejemplos que te traigo los voy a tirar bien lejos para que no empieces a sacar cuenta de quién fue aquí. Porque si te traigo ejemplos de aquí, que tengo un montón que te puedo dar, no trato siempre de irme bien lejos para que no empiece la gente, ay, yo creo que el pastor está hablando de fulana, de la hermana tal o del hermano tal. Y para que usted se quite esa carga, pues yo me voy a busco en mi mente recuerdos viejos. Pero yo recuerdo que una vez se metió en el ministerio de danza esa vaina de que la muchacha tiene que danzar descalza. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, que tienen que danzar descalza. Descalza, sí, porque vinieron una profeta. Bendito sea el Señor de los profetas. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza en este tiempo. Aunque siempre han sido un dolor de cabeza, pero anyway. Y entonces, allá vinieron de África y dieron un congreso y allá fuimos nosotros. Porque Brenda y yo andábamos con los jóvenes por donde quiera que iban. Nosotros estábamos allí, mire. Y le caíamos de sorpresa cuando estaban en actividades evangelísticas, que los dejábamos ir por ahí tranquilos, que fueran con otros líderes, porque Brenda y yo éramos los pastores, y había un grupo de líderes que trabajaba con ellos. De pronto Brenda y yo caíamos allí y los muchachos se asustaban. Nos hacían como le hicieron a Samuel, vienen en son de paz. Mire, chequeando cómo estaba aquello. Y cuando se empezaba a mover un espíritu que no era de Dios, nosotros rapidito los cogíamos y los alineamos y le explicábamos, esto no es de Dios por esto y por esto. Pero es que hoy en día se ha metido tanta cosa dentro de la iglesia y te dice que seamos maduros en el Señor, hermano, hay que madurar. Hay que madurar. Vamos a mantenernos cristocéntricos por amor de Cristo. Apartémonos del legalismo, apartémonos del judaísmo. Acuérdate que una vez te dije que había gente haciéndose pruebas de ADN. Tú sabes que sale una noticia que le hackearon el banco de ADN a esa gente. ¿Ah? Tú sabes que hay gente que se ha hecho pruebas de ADN a ver si son judíos. Para poder ponerse todas los uniformes y las indumentarias. Y andar con la bandera de Israel para arriba y para abajo. ¿Ah? Ellos no se van ahora para Israel ni locos. Ahora sí que no, están locos por salir de allí los que están. No se atreven. ¿Ah? Y tú sabes que le hackearon la cuenta a esa gente que tienen el banco de datos de ADN de toda la gente cristiana que se sacó prueba de ADN y la mandó para averiguar a ver su genealogía, a ver si ay Dios mío, pastor, si aquí dice que yo soy un 3% judío, ahora voy a coger hebreo. Ahora voy a tocar el chofar, pastor, el ministerio de chofar. Usted me tiene que tener paciencia, porque es que si yo soy, no me la tengo yo mismo. Yo no me tengo la paciencia yo. Una vez, mire, que yo era tan tonto al principio, ¿verdad? Tan ignorante. Es que yo le doy gracias a Dios. Pero yo era tan ignorante que había una persona una vez que llegó hasta casa a visitarme y me llevó 2 chofares. Uno largo y uno curviado. Y empezó a explicarme la diferencia entre la trompeta larga y la trompeta curviada. Y me decía, esta es para la guerra. Guerra. Porque y esta se usa para esto otro. Y yo, ¿sabes que yo tan idiota me lo creí? Pero estoy diciendo, estoy dando ejemplo muchos años. No vayas a pensar, pastor, pero tú como que todavía eres medio idiota. ¿Qué pasó aquí? Eso fue ayer. No, a mí no me molesta que usted piense lo que usted quiera. Estamos hablando de la madurez, estamos hablando de los 5 ministerios. Yo estoy aquí para enseñarte. Dios me llamó a ser pastor. Yo te tengo que hablar los temas difíciles. Y los que vengan después que te hablen cositas chuchitas, bien lindos, se lo dejamos a los otros. Pero yo tengo la responsabilidad de hablarte. Y yo empecé a tocar aquella cosa y aquello sonaba. Y yo me sentí tan mal. Porque la persona me dijo, no, es que solamente los que tienen el don y son llamados pueden tocar esto. Yo, pues déjame la cara, toqué la larga, que era de guerra. Sonaba como una trompetilla. Póngale usted lo que significa trompetilla en su mente. Y yo dije, pues a lo mejor es que Dios no me llamó a hacer guerra espiritual. Pues déjame tocar la corneta doblada, porque es que esta era otra. Y entonces cuando toqué la otra, y yo hasta me ponía colorado, no podía, me asfixiaba. Y yo me sentí tan mal porque yo dije, contrame, eso significa que yo no sirvo para el reino. No, fue que me cogieron de estúpido. Y yo me lo creí. Que mucho después Brenda va a tener que bregar. Usted ve que a veces se tardan los mensajes en llegar a YouTube.
Los míos, dice ella, los míos. Porque es que ella tiene que después empezar a cortar. Sí, porque ella me cuida, eso es parte de eso. Y aquí pues si usted me está escuchando, agárrese los calzones en la falda. Porque esos son embelecos que hemos metido dentro de la iglesia porque la iglesia no ha madurado. Yo no tengo que espantar ningún demonio, ni con una bandera, ni con... Te lo estoy diciendo por experiencia, estoy contando un testimonio que yo me sentí bien atribulado. Hermano, bien triste, bien atribulado. Bien triste. Porque si Dios hubiese querido que yo fuera trompetista, a lo mejor en el mundo yo hubiese estado en la patrulla 15 con José Esteban. Diantre, pastor, qué viejo tú eres, me fui bien lejos. Claro, hermano, para sacarte de la tribulación presente. Ay, sí, me fui bien para atrás. Ahí me tiré a mondongo, me tiré al medio, ¿verdad que sí? Pero si Dios hubiese querido que yo fuera trompetista, yo me hubiese ido al mundo a tocar trompeta. Pero la gente ha metido los cuernos eso dentro de la iglesia. Y lo más que me duele, que en los evangelios no hay referencia a eso. Búsqueme en los evangelios donde usted ve a Jesús tocando un cornete de eso. Yo estoy seguro que si le hubiesen llevado un cornete de esos a Jesús para que lo soplara, el Señor le mete con el cornete por la cabeza a la gente. Pero no. Ahora que estamos en guerra, Israel está en guerra, déjame decirte otra cosa para que te acabes de atribular y cuando te tomes el café te bajes bien sentadito. Israel es la nación escogida por Dios. Fíjate esto que te voy a explicar. Israel es la nación escogida por Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por la paz de Israel. ¿Tú sabes por qué la Biblia, un libro que se escribió hace miles de años atrás, nos llama a orar por la paz? Porque ese pueblo siempre va a estar en guerra. Ahora están diciendo que está bien la tercera guerra mundial ahora. Antier yo veía, mire si esto del sensacionalismo evangélico es tan fuerte que yo el año pasado yo escuché a un pastor en un post que estaba hablando y dando una supuesta clase de Apocalipsis y era un pastor que estaba hablando del rapto de la iglesia antes de la tribulación. Está en récord, a menos que lo haya borrado, está en récord. Ayer estaba diciendo el mismo pastor, como 2 años después, Dios mío, ¿en cuál de los sellos del Apocalipsis estamos viviendo ahora? Y dije, pero tú no eras de los que decía que la iglesia se iba a ser arrebatada antes. ¿De qué quedamos? ¿Es lo que te estoy diciendo? Tenemos que madurar. La iglesia tiene que madurar. Y yo tuve muchas experiencias a lo largo de mi formación pastoral que me han dado a mí la bendición, la oportunidad y la autoridad para poder enseñarle a esta congregación lo que son los principios bíblicos. A mí Dios no me llamó a judaizar al cristiano. El mandato es a cristianizar a los judíos. No a meter el judaísmo aquí. Es a predicar de aquí para allá. De hecho, por eso es que entonces Israel como nación, te decía, Israel como nación es la nación escogida por Dios. Ahí no me cabe la menor duda. Pero tú sabes quién es el pueblo comprado a precio de sangre. La iglesia. ¿Ok? Israel como nación es el país, es la nación escogida por Dios. El pueblo de Dios es la iglesia. Usted no tiene que estar echándole idolatrías a nadie. Nuestra responsabilidad, y te voy a dar un hint, te voy a dar un datito adicional que yo leí en los periódicos. Antes del ataque que vino de los terroristas a Israel el sábado pasado, una semana antes, había una peregrinación de cristianos en Jerusalén. Y si usted no leyó las noticias, búsquelo. Y tú sabes que en esa peregrinación habían católicos, evangélicos, protestantes, habían de todas las denominaciones. Y tú sabes lo que hacían los judíos cuando lo veían. ¿Tú sabes lo que estaban haciendo los judíos? Los escupían.
¿Tú sabes por qué la Biblia dice que tenemos que orar? Para que esa gente que ha rechazado al Mesías, sigue rechazando a Cristo como Mesías, pues deja de estar abrazando la bandera de Israel, abraza la de Puerto Rico mejor, que bastante falta le hace. Oremos por la paz de Israel. Ese es el mandato bíblico. Pero oremos también para que Israel se arrepienta y para que reconozca que Jesucristo es el Señor, el Mesías enviado por Dios a la tierra. Eso es lo que tenemos que orar. Dios mío, que ese pueblo acabe de caer en cintura. A mí Dios no me llamó ni a tocar la trompeta. A mí Dios no me llamó ni a ponerme cositas en la frente, ni a amarrarme las manos, ni a ponerme la mantilla encima, ni a ponerme nada de esas cosas. Eso son embelecos que hemos metido en la iglesia. Y esto es bien peligroso, porque lo que pasa, la gente ve eso, se torna emocional y dice, ay Dios mío, eso es tan lindo. Y mucha gente no sabe ni lo que significa eso, porque si usted supiera lo que significa usted tocar las trompetas esas, usted ponerse la pañoleta blanca que se ponen, el talí, si usted supiera verdaderamente lo que significa, no lo haría. ¿No lo haría? No. Para usted orar por mí, usted no se tiene que tapar la cabeza. ¿De dónde rayos usted saca eso? Para usted orar por mí, usted no tiene que venir a tocar nada ni a hacer nada. Aquí no lo haga, porque lo voy a corregir. Vamos a volver aquí a esto. Ese proceso te dice hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mientras la gente cristiana está casi en idolatría por el judío, Jesús está diciendo, pero ¿y lo que yo hice en la cruz por ti valió para algo? La nación de Dios, pueblo santo de Dios, es la iglesia. No Israel, Israel es la nación. Claro que sí. El pueblo que Dios trajo de todas partes del mundo y se cumplió la profecía de Isaías, ahí están. Y allí van a estar y Dios estará con ellos como siempre ha estado con ellos. Y usted busque la historia para que usted vea que en la gente que lo han tratado de invadir antes siempre salen chavados. No van a poder. Porque Dios puso su mirada sobre ese pedazo de tierra. Y cuando Dios dijo, aquí es que yo quiero a mi pueblo, ¿qué hombre puede hacer lo contrario? Nadie. Pero bájele 2 a la idolatría que tenemos los cristianos con la cosa judía y mejor metámonos más con Jesucristo. Que fue el que, mire, Benjamín Netanyahu no murió en la cruz por ti, ¿sabe? Fue Jesucristo. ¿Sabía eso? Y el que resucitó al tercer día fue Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, hasta que lleguemos a la plena y completa. El pastor, en las notas que yo pude prepararme, la palabra pastor viene, es uno de los 5 ministerios, viene del griego poimen. Poimen. P-O-M de María, E con acento N. Poimen. Viene del griego poimen. ¿Y qué significa eso de ser pastor? Que yo me mando y yo hago pastorado cuando yo quiera y yo me subo y me bajo y hago lo que me dé la gana. No. Cuando tú te vas al Oriente Antiguo, busqué unas notitas que te las voy a compartir ahora en calidad de maestro, para que las tengas ahí. En el Oriente Antiguo se le designaba pastor también a los que eran gobernantes de naciones. Se les consideraba pastores en el Antiguo Oriente. ¿Ok? Por ejemplo, en Babilonia, en Asiria y en Egipto. Si usted pensaba que el concepto del pastor como líder de unas personas venía de este tiempo, venía del Nuevo Testamento nada más, déjame decirte que los egipcios, los asirios y los babilónicos ya nombraban pastores. Se les reconocía como pastores a distintos líderes y gobernantes sin ningún tipo de relación con Dios, porque eso eran naciones paganas. Por lo tanto, lo que te quiero explicar y enseñar antes de irme hoy de tu presencia es que el pastorado no es un invento del Nuevo Testamento. ¿Ok? El pastorado no es un derecho. Usted no tiene derecho a ser pastor. Eso es si el Espíritu Santo lo llamó o la llamó, o todo usted es pastor o pastora. Pero usted no tiene derecho. Usted no es que escoge, ay, yo quiero ser pastor, yo me voy a meter aquí porque yo quiero ser pastor. Eso no decide el hombre ni la mujer.
Eso lo decide el Espíritu Santo de Dios. Y te voy a decir más, los pastorados tampoco se heredan. Porque qué cosa, hay muchos pastorados por ahí heredados, que Dios nunca llamó, pero como fue el hijo de tal o la hija de tal, ya están ahí en el pastorado. Todo el mundo te cree que esto es como las alcaldías en Puerto Rico, que esa moda que está. Aquí en Puerto Rico se muere el alcalde papá y el hijo entra o la hija. Esto es como que, yo digo, pero ¿y quién dijo que esa? Pero como eso lo hemos visto en la sociedad, lo metemos dentro de la iglesia. Así que, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ya te di las culturas mesopotámicas, el Oriente Medio, que se le llamaban a los líderes pastores, ¿okay? Se les reconocían en ese término. En el Antiguo Testamento, el pastor, Dios lo llama claramente como, dice, a Dios se le llama claramente como el pastor de Israel. Por lo tanto, que va delante de su rebaño. Eso está en el Salmo 68. Por lo tanto, usted no tiene que echarse a llorar ni tener miedo con lo que le está pasando a Israel ahora, porque el pastor de Israel es Dios. Y Dios guarda de su nación, de su pueblo escogido. Dice el Antiguo Testamento que Dios guía al pueblo. Eso lo vemos en Salmo 23. Lo conduce donde hay alimento y agua. Salmo 23. Lo protege. Salmo 23. Y carga a sus crías cuando las crías están cansadas, debilitadas o heridas. Eso está en Isaías 40. O sea, que el verdadero pastor en el antiguo, la visión del pastorado en el Antiguo Testamento era de Dios siendo el pastor de Israel, el protector de Israel, el que suministra las necesidades y atiende las necesidades de Israel. En el judaísmo, ya en los tiempos de Cristo, mírate esto, qué interesante. Los rabinos clasificaban a los pastores como ladrones y defraudadores. Fíjate eso, quienes primero empezaron a caracterizar a los pastores como chanchulleros y buscones, no fueron los enemigos externos del evangelio, fueron los de adentro, los rabinos en el judaísmo de los posterior, que fue después de Cristo, y ellos incluso los pastores perdían derechos civiles. O sea, en el judaísmo, y de hecho, perdían derechos civiles porque los pastores eran errantes, movían el ganado de un lugar a otro y bajo el derecho rabínico estaba prohibido comprarle carne a un pastor o comprarle leche a un pastor, porque los rabinos decían ese es un vividor que vive de las ovejas, por lo tanto no tenían derechos en la sociedad. Fíjate esto. De hecho, esa perspectiva rabínica incluso viene de los tiempos egipcios. Porque en los tiempos de Egipto, usted no sé si usted se acuerda, que cuando llegaron los hermanos donde José, que regresaron donde José, la Biblia te dice que ellos tuvieron un banquete y una celebración aparte de donde estaba el faraón. ¿Por qué? Porque bajo la mentalidad egipcia, los pastores eran gente indigna. ¿Y dónde era que estaba la parte de la indignidad? Que era un pueblo errante, y se veía mal que ellos vivieran de lo propio que cosechaban de las ovejas. Ya estoy terminando y nos vamos. En el Nuevo Testamento, mira cómo cambia la perspectiva con Jesús. En el Nuevo Testamento Jesús no juzga adversamente a los pastores. Al revés, Jesús dice que ellos conocen a sus ovejas. Eso está en Juan, el Evangelio según Juan capítulo 10. En el Nuevo Testamento Jesús habla de los pastores que buscan las ovejas perdidas. Lucas 15. Que arriesgan la vida por el rebaño. Juan 10. El pastor es una figura de Dios mismo. Lucas 15, verso 4 y subsiguiente. La descripción se basa en la verdadera familiaridad de Jesús con los pastores y su simpatía por su destino. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Y Jesús nunca te va a enseñar algo que él no practique. ¿Ok? Cuando hablamos de los pastores en el Nuevo Testamento, incluso
se dice que la probabilidad de que donde nació Jesús, en el establo donde nació Jesús, es altamente probable que ese establo haya sido propiedad de pastores. Y Jesús lo hizo así con toda la intención, especulan algunos comentaristas, de que eso desde el nacimiento estaba enviando un mensaje. Nacido en cuna de pastores. ¿Ok? El Nuevo Testamento, interesante, nunca llama pastor a Dios. Jesús dice que Él es el pastor y Él es Dios. Pero Jesús en su persona, ¿verdad? Como segunda persona de la Trinidad. ¿Verdad que sí? Y solo en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15 y Mateo 18, se da la comparación. Pero fuera de esa comparación, en los evangelios, la referencia al pastor es siempre de la persona de Dios, de Jesús, como persona de la Trinidad. Qué maravilloso es esto. A mí me encanta esta cuestión. En cuanto a la iglesia antigua, ya me estoy moviendo. Empezamos por Mesopotamia, después nos fuimos al Antiguo Testamento, después hablamos de la visión del pastor de los rabinos, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, vamos a hablar de lo de la iglesia. En Primera de Pedro capítulo 2, Cristo es el pastor de las almas que provee para su pueblo y vela por él. Esto ya es para la iglesia. En Hebreos 13, no te estoy dando el versículo a propósito para que te metas y lo leas con calma y lo descubras. Él es el gran pastor que sobrepasa a todos los que le han precedido, como Moisés, por ejemplo. En Primera de Pedro capítulo 5, Jesús se considera a sí mismo el pastor principal a quien todos los demás deben rendir cuentas. Lo que hablamos ahorita en Mateo, el día del trono, el juicio del trono. Jesús, a él es el que le vamos a tener que rendir. Como Señor terrenal se compadece del rebaño que no tiene pastor. Eso lo vas a ver en Marcos capítulo 6. Como Señor exaltado es el Cordero que conduce a su pueblo hacia fuentes de agua viva. Y como el Señor que regresa es el gobernante escatológico que rige a las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12 y Apocalipsis 19. Antes de retirarme en esta hora, hablarte del ministerio de pastor. Porque yo necesito que tú y yo entendamos de una vez y por todas que ser pastor no es un autollamado, es un don, es una gracia, es un regalo. Y aquellos de nosotros que estamos en el ministerio pastoral, no te creas tú que el ministerio pastoral se pasa bien. No te dejes llevar por eso que tú ves por ahí extraño en algunas comunidades de fe. No. Porque si no hubiese sido así, Jesús no le hubiese dicho a los discípulos, cada cual tome su cruz y sígame. Y ese, cuando él le dijo cada cual tome su cruz y sígame, tiene dos significados. Primero, para los apóstoles, que todos, con excepción de uno, fueron martirizados. Todos murieron martirizados. Eso implicaba que esa primera línea de mensaje para los 12 le estaba diciendo, ustedes van a morir en la cruz, van a sufrir muerte de martirio como murió él. Para la iglesia de este tiempo, significa que tú y yo tenemos que cargar con nuestra cruz. Y nuestra cruz significa, mis amores, que yo tengo que sacrificar mis deseos, mis aspiraciones, mis voluntades, mi querer. Bendito, ya esta edad que yo tengo, que a usted no le importa cuánto es. Yo se lo digo después que estemos fuera de las redes. ¿Sabe? No, hermano, yo tengo 49 años, estoy feliz porque cumplí 49. A usted no le importa cuándo, pero cumplí 49. Menos le importa cuando cumplo 50, que se acerca por ahí. Mira, hermano, si por mí hubiese sido, ya a esta edad yo estuviera retirado de la profesión para la que yo me preparé. Porque yo me capacité, yo me preparé para irme para Estados Unidos a enlistarme en el FBI. Y yo pasé en aquellos años, de los 4 pasos o 5 que tenía la academia para admitirte, yo pasé los primeros 2. Hasta que Dios me cogió un día y me dijo, ¿para dónde usted va? Me agarró así, ¿para dónde usted va? ¿Qué te has creído tú? Ya yo estuviera jubilado hace rato.
Porque bien jovencito iba yo para eso. ¿Para dónde vas tú? Si tú lo que estudiaste no lo vas a ejercer secular. A mí esa palabra, cuando me la trae un profeta, no. Me la trae el yuquiyú de allá no. Me la trae un vidente como el que habla con los ojos cerrados. No. Me la trae mi pastor en un culto de domingo. La palabra que típicamente tú rechazas. Ay, Dios mío. Es que yo me quiero ir, pero es que usted me va a tener que tener paciencia. La palabra que típicamente la gente rechaza, que es la que viene del pastor de la iglesia, la que el 99% de la gente rechaza, porque dice, yo tengo que buscar confirmación. Así dije yo tengo que buscar confirmación. Porque a este hombre se le fue la patineta aquí. Después que ya yo pasé las primeras dos. Y ahora van para la entrevista. Y van a entrevistar a papi, a mami, y yo sé que papi le va a decir, este muchacho está loco, tú no lo acepto porque hacía esto y esto. Cuando estaba, mire, tú sabes todos los dolores de cabeza que me dio ese contrallado, y explotaba cherry bomb, explotaba bazooka, y hacía esto, hizo esto y esto. Yo imagino que papi, por ser protector, le iba probablemente a dar testimonio de las acciones que yo hacía, de las travesuras. Si le hubiesen preguntado a mi abuela Saro que... a esa que estaba viva en esos tiempos. ¿Qué? Que ese muchacho, no, muchacho, tú no ves un terrorista, ¿cómo tú te lo vas a llevar para allá? ¿Ah? A mí no me gustó cuando Dios usó a mi pastor para traerme esa palabra. A mí no me gustó. Porque yo hice lo mismo que hace usted. Exactamente lo mismo que hace usted. Mire, toditos ustedes. Cuando el pastor o un pastor en la casa ora por ti y te trae una palabra, dice, yo tengo que buscar dirección. Porque ese pastor está ahí como que se me zafó ahí, yo no sé. Y si es el pastorcito de Luis ese que me cae como... Es más, yo estoy aquí por obediencia. La frase favorita de algunos es, yo me comprometo con Dios, pero no con los hombres. Mi compromiso es con Dios y con los hombres. Pues yo te voy a decir algo, siempre te lo he dicho. Si estás comprometido con Dios y no estás comprometido conmigo, mejor vete. Porque tú no te puedes comprometer con Dios y no te puedes comprometer con la obra que Dios te mandó a estar. Y si Dios te llama a un ministerio, tú no me puedes venir a mí con la vaina de que mejor es que seguir a Dios antes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el asterisco del rebelde. Y yo me entristecí. Y yo le dije a Brenda, eso no es justo. Después que yo me tuve que chupar 4 años en la universidad estudiando hasta verano. Y empecé la maestría. Y llevaba 4 puntos en la maestría y lo que me quedaban eran menos de como 20 y pico de créditos para graduarme. Llevaba 4 puntos para la gloria de Dios en la maestría y yo tenía que irme a estudiar de noche, porque en la Inter la maestría se daba de noche, de 6 a 11 o a 10 y media de la noche. Y yo me tuve que chupar 1 año y pico ahí porque yo me enlisté, yo me quería ir. Para que viniera mi pastor a decirme de parte de Dios, lo que está estudiando no es lo que yo quiero que tú hagas, yo tengo otra cosa para ti. Mira, hermano, yo tuve pesadillas, yo ayuné, lloré, yo me eché, como a la gente le gusta echarse la ceniza, el silicio, yo me metí en saco, no me puse el turbante, el tali encima para ver si yo prendí vela. ¿Qué no hice yo? Son de broma. No, pero no prendí vela, pero hice un montón de cosas. Hice un montón de cosas. Me tiraba, mire, yo vivía, me tiraba así. No puede ser, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Porque en mi corazón yo sabía que era verdad lo que me estaban diciendo, pero yo hice lo mismo que hace usted cuando yo oro por usted. No, ese pastor, Dios mío, dame fuerza para aguantarlo un domingo más. O cuando el pastor Adam o los pastores aquí oran por usted. Ay, no, Señor, tráeme un profeta o alguien que me hable para que me confirme. Tráeme a alguien, Dios mío, que me confirme. Yo hice lo mismo que hace usted. No se haga. No me venga. No se me ponga religioso nadie hoy aquí. Yo le dije que yo venía a motivar. Yo solo dije que venía a motivarte. ¿No te lo dije esta mañana? Cuando empecé. Pero yo venía a motivarte. Y para mí eso fue una crisis. Es más, te voy a decir más, mira si yo estaba tan enfocado. Porque cuando yo puedo tener 20,000 defectos, que los tengo, pero cuando yo me enfoco en hacer algo, yo lo voy a hacer. Yo hasta ya trabajaba en un puesto de gobierno como agente investigador de fraude. Yo me estaba preparando para hacer lo que yo quería hacer.
Cuando Dios me dice eso, para mí fue una crisis. Al punto que Dios hasta me cambió después de carrera profesional y todo. Hermano, usted no tiene idea. Y por encima de eso Dios le dice a Brenda, después en un culto, un tiempo después, a mí me tomó tiempo, hermano. Yo te voy a decir una cosa. Hace rato que quiero terminar y no puedo. Yo te quiero decir algo. Cuando Dios te trae una palabra, cuando Dios te trae la palabra más certera que Dios te puede traer está en la Biblia, dice Pedro. La palabra profética más certera es esta que está aquí, la Biblia. Número 1. Número 2, yo siempre he sido de los que creo que por encima de cualquier persona errante por ahí que te pueda hablar, yo creo que la palabra más certera que te puede traer Dios puede ser a través de tus pastores. ¿Por qué? Porque son la gente que Dios ha puesto para pastorear la grey. No de afuera, no de otro errante, no, para pastorear la grey. Y a mí eso me creó mucha dificultad. Yo estuve mucho tiempo, yo me deprimí, yo me puse triste, hasta que entendí lo que Dios quiso hacer conmigo. Y al tiempo, el mismo pastor le trae Dios una palabra de mi esposa. Y le dice Dios a mi esposa, te quiero en casa. Yo cuando escuché eso, yo dije, bueno, esta es la casa de Dios. Me puse a cantar, ven conmigo a la casa de Dios. Yo sabía lo que le estaba queriendo decir. Dios le estaba diciendo que no quería que tuviera un empleo. Ella todavía estaba terminando de estudiar microbiología, porque tuvo que hacer una pausa para trabajar mientras estábamos en proceso para casarnos. Después ella se fue y terminó su grado en microbióloga. Y cuando Dios empieza a hablar y empieza a decirnos, no, es que yo no quiero que ella tenga empleo, yo quiero que ella se quede en la casa. Y yo decía, no puede ser. ¿Quién es el que canta esa alabanza? Ven conmigo a la casa de Dios. Y empecé a cantar de la casa de Dios. Y yo decía, pero ¿y cómo es posible? Y Dios empezó a cerrar puertas y a cerrar puertas y a cerrar puertas y a cerrar puertas. Ella testifica que ella iba a entrevistas en farmacéutica. Y se le enredaban las palabras y salía bochornada. Porque cuando Dios dice no, por más que tú te empeñes, no vas a mover a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios nos trastocó las carreras de ambos. Porque más importante es el propósito que Dios tenía con nosotros y que Dios tiene contigo, que lo que tú anheles y lo que tú deseas hacer con tu vida. Y por eso es que existen los 5 ministerios y los dones del Espíritu en este tiempo. Porque la iglesia no ha alcanzado la madurez. Y mientras tú sigas dependiendo de que otro te hable, y mientras tú sigas errante por ahí en el desierto y no sigas escuchando la voz de Dios, vas a seguir en problemas. Porque yo tuve que tomar decisiones en mi vida. Yo tuve que renunciar a mis aspiraciones. Yo tuve que renunciar para lo que yo me preparé, que era para ser agente federal. Yo estuviera jubilado ya. Pero tú sabes que, ¿verdad? Jubilado, divorciado y fuera del evangelio. Porque si yo hubiese hecho lo que yo quería hacer, más no lo que Dios quería que yo hiciera, en este tiempo yo pudiera tener la mejor de las pensiones. Es más, yo estaba tan enfocado que yo hace un tiempo estábamos hablando, Brenda y yo hubiese fácil llegado a un puesto alto en el FBI, porque yo sabía lo que yo quería hacer. Pero Dios me dijo, eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo algo mejor, aunque yo lo menosprecié en un principio. Porque ¿para qué le hacía yo bien a Dios bregando con terroristas cuando Dios lo que quiere es que yo salve las almas de las vidas y que lleguemos al reino de los cielos todos y podamos cantar allá las alabanzas al Cordero por la eternidad? Esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. Nuestra esperanza no es el presente, ni es el mañana. Nuestra esperanza es Cristo. Y por eso es que tú y yo estamos aquí domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, martes tras martes orando. Porque el ministerio nuestro, los 5 ministerios, los dones que Dios ha regalado para edificación, para crecimiento de la iglesia, para que alcancemos la salvación. Pregúntate si yo tuve que dar un virazón en mi carrera profesional y ahí entré de nuevo entonces. Bueno, después de todos esos años y el préstamo estudiantil para pagar la maestría, que me tardé como 15 años o 20 en pagarlo.
Me tuve que echar para atrás y empezar de nuevo. Porque yo sé que Dios me llamó a lo que estoy haciendo. ¿Y tú? ¿Sabes a lo que Dios te llamó? Pues si tú sabes a lo que Dios te llamó, déjate procesar. Este es el cuarto domingo. Vete a Facebook, escucha las otras 3. Escúchalas, no me creas, escúchalas. Si no has estado conmigo aquí, que hay gente que veo que no han estado necesariamente en todas las partes. Escúchalas. Que te vengo hablando de la iglesia, te vengo hablando de la edificación, te vengo hablando de los dones que son regalos de Dios. Y Dios, cada uno de ustedes son un regalo de Dios para la congregación. Cada uno de ustedes tiene unos dones maravillosos. Usted no tiene que esperar por mí ni por ningún pastor para que oremos por usted. Cualquier hermano de la iglesia, aquí todo el mundo tiene permiso para orar. Pero si usted va a estar orando, un pastor va a estar chequeando. ¿Sí? Que mire, pendiente. Brenda y yo siempre hemos hecho eso, ¿verdad, negra? Desde que estamos ministrando. Siempre. Cuando teníamos los jóvenes, después en otros roles en la iglesia, como pastores, siempre que alguien ora por otra persona que es de nuestra congregación, o ella se para o yo me paro. Y yo me meto presentado, yo escucho. Mira, por ahí hay alguien que está haciendo así. Hay que meterse. Sí, porque también fluyen algunos espíritus que no son de Dios, ¿sabes? Por eso te digo, procuremos los dones, como decía Pablo. Procuremos los dones. No tenga miedo. Usted está equipado. Estamos todos equipados para salir a predicar, para orar unos por nosotros, para exhortar al que necesita. Usted ya tiene lo que necesita. Usted ya tiene. No tenga miedo. Dejemos el miedo a un lado. Caminemos en fuerza, caminemos en fe y nunca perdamos de perspectiva que no importa lo que veamos allá afuera, no importa lo que leas en las noticias, Jesucristo sigue siendo el Señor.